humanismo se caracteriza por traer a colación el humanismo clásico. El humanismo clásico es aquel que dice que el ser humano no es solo un ser racional y que no sirve solo para pensar. Es aquel que dice de que el ser humano es un ser con dignidad, doliente y que tiene más que solo su razón para dar. El nuevo humanismo es una corriente filosófica y ética que nace como respuesta a un mundo lleno de desigualdades, de guerras y de exclusión. Esta nueva corriente no busca, o más bien busca que todas las naciones y todas las culturas se entiendan como una sola, que las diferencias no se marquen y no sean de excusa para seguir fomentando la exclusión. Es una corriente que humaniza a las personas y crea un conjunto del todo. Esta corriente filosófica cuenta con características principales, entre las cuales encontramos la dignidad humana como principio. Esto nos dice que todo ser humano tiene valor en sí mismo, que características como la raza, la etnia, la religión o la sexualidad de las personas no nos vuelven diferentes. No se trata de género o ideología, sino que la dignidad es algo que se reconoce a la persona. Otra de las características principales es la universalidad e inclusión. El nuevo humanismo rompe con estas relaciones de colonizador o colonizado, de esclavo y amo. Ahora todas las personas estamos unidas por valores como lo son la vida, la justicia y la igualdad. Otra característica es el pluralismo cultural. Esto corresponde a que el nuevo humanismo diferencia que hay diferentes culturas, que todas las personas no tienen costumbres o pensamientos iguales, pero esto no es un obstáculo para él, de hecho es una riqueza. Él promueve un diálogo intercultural en el cual todas las culturas se reconozcan y sean igual de valiosas. Otra de las características del nuevo humanismo es la responsabilidad planetaria. Aunque para lo social es muy importante, también considera que es importante cuidar nuestro ecosistema, nuestro planeta, pues es gracias a que hoy en día somos quienes somos, gracias a que subsistimos. Bueno, y como última característica importante a resaltar es que es un proyecto histórico hacia el futuro. El nuevo humanismo no trata solo de ser una corriente filosófica de hoy en día, trata de regir hacia más allá porque lo que busca es crear una sociedad más igual, más humanitaria, en el cual las personas no tengan que seguir luchando con estas distinciones, sino que se reconozcan sus valores como personas. Adicionalmente encontramos que el nuevo humanismo surge como una corriente que no se desarrolla solamente en un aspecto teórico, sino práctico. Esto porque se preocupa por los efectos de la acción humana en el medio ambiente y en las generaciones venideras. De la misma forma, vemos que el humanismo latinoamericano universal o nuevo humanismo surge en el contexto social latinoamericano. Esto hizo que estuviese marcado fuertemente por dos características. La primera fue la herencia eurocéntrica dejada en Latinoamérica luego del colonialismo, la cual estableció que a nivel mundial se promoviera un humanismo fundamentado en estándares europeos. La segunda fue la gran desigualdad, la brecha desigual de pobreza, por raza, por género, que queda en Latinoamérica incluso después de que se derriba el sistema colonialista. Buenas tardes, voy a hablar de las características del nuevo humanismo en Latinoamérica, el cual fue y es una corriente con un enfoque cultural, filosófico y social que se presentó como una respuesta a las múltiples crisis que había en Latinoamérica, como económicas, sociales, políticas, incluso ecológicas y de identidad que ha vivido la región. A continuación voy a decir una serie de características que tenía este nuevo humanismo. La primera característica del humanismo en Latinoamérica es el humanismo de la liberación, la cual establece que el hombre es un sujeto que debe buscar la emancipación, es decir, la libertad. La segunda es la interculturalidad, que establece que no hay una sola percepción de la humanidad producto de la diversidad cultural que es tan propia y característica de América Latina, la cual no se presenta en otros continentes como Europa, Asia, incluso África. Como ya sabemos, América Latina fue un continente que fue víctima del continente europeo por el proceso de colonización y explotación que se vivió a principios de la modernidad, por lo que una característica del nuevo humanismo que yo considero que es muy importante fue la crítica a la modernidad por su modelo colonialista y explotador. Y la última característica que voy a mencionar es que el nuevo humanismo en Latinoamérica no fue solo teórico, porque se presentó en las luchas sociales y en los movimientos de liberación e independentistas. Descolonización cultural. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos.
Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. El nuevo humanismo desde la perspectiva de Silo y el Papa Francisco. Bueno, el nuevo humanismo fue una corriente de pensamiento que buscaba ubicar al hombre como centro de todo en la vida en sociedad. Este movimiento surgió porque en los años 60 en Latinoamérica se vivía una gran ola de violencia y discriminación. El nuevo humanismo desde la perspectiva de Silo nos dice que no se permite ningún tipo de violencia, sea física, psicológica, de religión, de etnia, de ningún tipo. Y un ejemplo es que si en una escuela había un conflicto de violencia, la mejor forma de resolverlo no era un castigo, sino que debía haber un respeto mutuo en las personas y un diálogo activo. Silo también hablaba de una igualdad entre hombres y mujeres y hablaba sobre los migrantes. Decía que debemos considerarlos como son, sin importar su raza o etnia, y deberíamos tratarlos por igual. Por otro lado, tenemos a un gran personaje actualmente, que es el Papa Francisco. En él se basa de un humanismo cristiano basado en el Evangelio. Él decía que el ser humano tiene un gran valor porque es hijo de Dios. En sus cartas, Laudato Si habla sobre la ecología integral. Básicamente, él decía que mientras más cuidemos la naturaleza, más estamos cuidando a las personas. Y en sus cartas, Fratelli Tutti habla sobre la fraternidad universal. Básicamente es tratar al pobre, a las personas desiguales, al migrante, a cualquier tipo de persona que piense diferente a nosotros como un hermano y no como un enemigo. Estos dos grandes pensadores nos dan una visión de cómo se debe construir una sociedad fraternizada. Uno de los autores más importantes para el desarrollo del nuevo humanismo en Latinoamérica fue Paulo Freire, que fue un filósofo y pedagogo brasileño cuyo pensamiento fue muy clave y revolucionario para el desarrollo del nuevo humanismo. Su obra fue mucho más allá de la educación formal. Él propuso una visión transformadora del ser humano, profundamente ética, crítica y liberadora, lo que lo convierte en una figura central del humanismo latinoamericano contemporáneo. Una de las características de Freire para el nuevo humanismo es la educación como práctica de la libertad. Para Freire, la educación debe formar seres humanos conscientes y libres, no sumisos ni domesticados, por lo que él está en contra del adoctrinamiento en las escuelas. La segunda característica es la concientización, que es el proceso por el cual el ser humano oprimido toma conciencia de su realidad, de sus derechos y de que tiene capacidad para cambiar esta realidad, por lo que eso influyó mucho en los movimientos sociales y independencias. La tercera característica es la pedagogía del oprimido. Él tiene una obra que se llama Pedagogía del oprimido, en la cual plantea que la educación debe ser un acto político y no social, pero que pueda y tenga la capacidad de enfrentar la injusticia social. Y la cuarta y última característica que voy a mencionar sobre Paulo Freire es el diálogo como camino humanizador. El diálogo es central en su pedagogía, permite el encuentro de seres humanos, fomenta el respeto y la escucha mutua. Ahora veremos la perspectiva de Leopoldo Sea acerca del nuevo humanismo. Leopoldo Sea fue un filósofo mexicano. Se considera clave para comprender cómo el humanismo universalista puede aterrizar en un contexto concreto, América Latina. Él se preguntaba, ¿cómo puede América Latina, marcada por la colonización y la dependencia, participar en la construcción de su humanismo universal? Uno de sus principales aportes es, primero, la filosofía de la liberación. Decía que América Latina debe pensar de sí misma desde sus problemas y realidades completas. No debería de buscar imitar a Europa o Estados Unidos, porque sus problemas no son idénticos a los nuestros. Otro aporte de Leopoldo es la superación de la colonización mental. ¿Por qué? Porque más allá de la independencia política existe una dependencia cultural. Seguimos creyendo que lo europeo es lo universal. Sea nos propone una descolonización del pensamiento, la cual consistía en valorar nuestras raíces y nuestra historia, y que dejemos de adorar e idolatrar tanto la historia de naciones diferentes. José Martín es un gran exponente de este movimiento. Él es un autor contemporáneo del siglo XIX español que dice y exalta que el humanismo no solo debe traer lo clásico, sino que debe traer lo clásico y traerlo a colación a la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el humanismo no solo es traerlo de antes a ahora, es traerlo con una pequeña actualización. También sigue diciendo que el ser humano tiene varios tipos de vitalidades y que es más importante de lo que se le ha atribuido con el pasar de los años.